¿Quién sobrevivirá a la era digital? 9 de junio de 2009. La era de la digitalización está arrasando y dejando tras de sí muchos cadáveres. Las enciclopedias, tal y como aún las conocemos, parecen haber sido las primeras en caer. Aquellos mastodónticos volúmenes de sabiduría que hasta ahora han ido adornando las estanterías de nuestras casas e imprimiéndoles un toque de solemnidad y erudición, han ido dando paso a livianas bases de datos donde se podía encontrar todo lo que se deseaba y solo ocupaban el tamaño de un CD o un DVD o como mucho el de unos cuantos. Pero incluso las bibliotecas en CD cayeron finalmente. Ciertamente, la vida de las bibliotecas en CD-ROM ha resultado de lo más efímera que os podáis imaginar, pues el proyecto más sólido en este sentido, el realizado por Microsoft en 1993, llamado Encarta, y llevado a España en 1997, acaba de tirar la toalla hace un año ante la imposibilidad de competir con la era digital de Internet. El sustituto, el nuevo monarca de la era de las enciclopedias digitales por Internet online, se llama Wikipedia y tiene la ventaja evidente de su capacidad constante e inmediata de actualización, realizada por los propios internautas, y puede ser traducida a cualquier idioma, siendo estas dos sus principales armas de supervivencia. Pero también corre peligro de perder su hegemonía y, quién sabe, quizás hasta de desaparecer, pues un duro candidato se ha propuesto competir contra ella. Se trata de la omnipresente multinacional Google, que está llevando a cabo un ciclópeo proyecto de digitalización de fuentes bibliotecarias con objeto de difundirlas por Internet, ya sea previo pago o de forma gratuita, según los casos. La biblioteca de Google, así se llama el proyecto, incluye libros de autores clásicos, cuyos derechos de autor han prescrito y son, por tanto, de acceso público, así como blogs de internautas interesados en unirse al proyecto, fuentes de noticias e incluso libros con derechos de autor para los cuales se llegue a acuerdos económicos concretos. La biblioteca de Google, empero, no gusta a todo el mundo. Sin ir más lejos, los editores de Estados Unidos están en contra de ella, pues hace peligrar su existencia y la propia existencia del libro impreso, tal y como la conocemos hoy por hoy. Un precedente histórico cercano avisa de que este hecho podría llegar a ocurrir. La pluma, sistema de escritura milenaria, desapareció de la faz de la Tierra a mediados del siglo XX de manos del bolígrafo, es decir, hace bien poco. Cierto es que el libro impreso se torna más complejo de ser erradicado por varias razones, a saber, primero, la digitalización de la información obliga al usuario a leer los documentos en una pantalla que produce radiación y cansa la vista. Esta ha supuesto la mayor dificultad con la que se ha encontrado el libro electrónico o digitalizado para asentarse entre la población. Segundo, esta dificultad de lectura del libro electrónico ha obligado a la creación de un soporte de lectura especial, el lector de libros electrónicos. Pero los libros electrónicos hasta la fecha siguen siendo incómodos. El brillo excesivo de la pantalla, el tamaño de la letra normalmente pequeño, el volumen y peso del armatoste excesivo y el precio del dispositivo han sido los principales causantes de que este soporte digital no se haya logrado asentar aún. Sin embargo, la guerra entre el libro impreso y el libro electrónico no se ha acabado. Una nueva herramienta llamada e-ink, tinta electrónica,
ha hecho que los últimos modelos del libro electrónico desarrollado por el gigante Amazon, la mayor librería electrónica por Internet, haya dado grandes frutos comerciales para dicha empresa. El cacharro es muy caro, pero por otra parte, todos los inventos tecnológicos suelen ser muy caros al principio y luego se suelen ir abaratando y popularizando a medida que su mercado potencial se incrementa. Por tanto, la pregunta está de nuevo ahí. ¿Estaremos ante una nueva revolución tecnológica? ¿Acabará desapareciendo definitivamente el libro impreso tal y como lo conocemos, dejándolo como un soporte de información de culto? He dicho.